Hola, buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a todos. Soy Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Es un nuevo encuentro de la Comisión de Administración y Finanzas. Un placer recibirlos a todos y un placer estar con Silvia y con Ricardo, a quienes les agradezco muchísimo la presencia, a nuestros queridos oradores. Le agradezco a Clary que organiza esta charla, Clary Urruti, y a Pablo que está en los controles. Nuestro encuentro de hoy va a basarse sobre la Argentina postelectoral, oportunidades y amenazas, situación económica actual y perspectivas para el negocio de las empresas, las reformas pendientes y su viabilidad, reforma impositiva y laboral, asignaturas pendientes para 2026 y la reforma previsional, un cambio de paradigma. Bueno, están con nosotros para asesorarnos sobre esta charla y contarnos un poquito cómo la visión de SMS, socio muy querido para nosotros y fiel desde hace muchos años de la Cámara. Está Silvia Tedín, que es socia de Tax Legal de SMS Buenos Aires. Ella es contadora pública por la Universidad de Buenos Aires, donde además participa como auxiliar docente en materias impositivas. Actualmente es socia Tax Legal de SMS Buenos Aires. Es conferencista y expositora frecuente en cámaras binacionales y actividades de capacitación. Es autora de los libros Manual para la Pyme y Manual para la Gestión de Entidades Deportivas y Asociaciones Civiles de la colección de SMS Argentina para Clarín. Y también ha sido escritora de artículos de interés en los temas de su expertise. Bueno, Ricardo Progano, querido Ricardo, hace muchos años que presenta con nosotros el panorama económico, le agradecemos mucho. Es director de finanzas corporativas de SMS Buenos Aires, firma miembro de SMS Latinoamérica. Es licenciado en Economía por la Universidad Argentina de la Empresa, donde se desempeñó como profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Económicas para las materias Dinero, Crédito y Bancos y Economía Monetaria de la Licenciatura de Economía. Además, es asesor de empresas y entidades financieras, es instructor de numerosos cursos y seminarios dictados en diversos foros y empresas privadas y capacitador constante en las áreas de su especialidad. Actualmente se desempeña como director del Departamento de Finanzas de Corporativas de SMS. Así que bueno, eh, les quiero decir que bueno, estoy encantada de tenerlos acá, los dos oradores y a todos los oyentes que vamos a hacer las preguntas al final, si les parece, mediante Zoom, mediante el chat que hay en el Zoom y además si no pueden hacerlos de viva voz abriendo el micrófono. Así que bueno, muchísimas gracias a los dos y le paso la palabra a Silvia Tedín para que introduzca la charla. Bueno, gracias Liliana, es un gusto estar acá como siempre con Ricardo. Gracias a la Cámara por habernos convocado, que ya estamos muy fin de año, pero este es un fin de año distinto, porque estamos cerca ya del 10 de diciembre, cambio del Congreso, y bueno, vamos a estar hablando un poquito de todo esto en la charla de hoy. En la primera parte que va a estar comentando Ricardo, trajo datos económicos de estos últimos meses. Para ver cómo está cerrando el año, vamos a estar hablando un poquito de lo que viene, del nuevo Congreso, de las reformas y bueno, de todo lo que hay, digamos, para repensar un poco en esta nueva Argentina, ¿no? En estos 2 años próximos de gestión del gobierno actual. Y bueno, ver un poquito dónde están situadas las empresas y qué podemos hacer para todas ellas, ¿no? En cuanto a la gestión, mejora de procesos y hablar de todo lo que se viene. Bueno, Ricardo, si te parece, voy a compartir y te dejo la palabra a vos. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Como decía Silvia, la idea central de esta primera sección es hacer un poco la retrospectiva de lo que ha venido pasando en el 2025, que es un año que hemos tenido, bueno, muchas cuestiones con motivo de las elecciones y ver cómo estamos terminando. Vamos a arrancar, Silvia, con el primer slide, si sos tan amable. Vamos a ver algunos datos de nivel de actividad. Acá tenemos los últimos datos de Producto Bruto. Es interesante repasar esto porque en las últimas semanas ustedes deben haber escuchado muchas cosas vinculadas con caída de nivel de actividad, incluso yo escuché por ahí hablar de recesión, que es una enormidad, etcétera. Estos son los últimos datos que hay oficiales, que es el PBI del segundo trimestre. El tercero todavía no lo tenemos, pero como ustedes ven, hasta el segundo trimestre se venía creciendo muy fuerte, especialmente en algunos sectores como intermediación financiera, que estaban recuperando después de pisos históricos,
construcción estaba creciendo interanual arriba del 10%, comercio e incluso industria manufacturera. Vamos a ver algunos datos más puntuales, por favor, Silvia, que son más recientes. Acá tenemos el estimador mensual de la actividad económica, que es el INDEC. Esto es una aproximación mensual a los datos del PBI. El PBI, como ustedes saben, es un cálculo trimestral. Acá tenemos los datos de septiembre. Todavía se estaba creciendo. Fíjense que el nivel general era del 5% interanual. Intermediación financiera venía creciendo fuerte. Explotación de minas y canteras también. Y teníamos, sí, la industria manufacturera con algunos problemas de crecimiento que vamos a ver que de alguna manera se han acentuado en estos últimos meses. Digamos que este año fue un año hasta el segundo trimestre y un año distinto en el tercero, porque ya entrábamos en periodo preelectoral. Recuerden ustedes que en septiembre tuvimos la elección de la provincia de Buenos Aires, que resultó sorpresiva para el mercado por las cifras, y eso generó mucha preocupación con respecto a las elecciones de octubre, que después también podríamos decir que resultaron una sorpresa. Entonces hemos tenido muchas idas y vueltas y de alguna manera los actores económicos, los agentes económicos, en algún punto se han retraído en ese tercer trimestre y han generado una desaceleración de la economía. Vamos a avanzar un slide más. Acá tenemos el índice de producción industrial manufacturero de septiembre, también el último dato. Fíjense que acá estaba cayendo levemente en el interanual y sin embargo todavía en el acumulado de 9 meses contra los 9 meses del 2024 estábamos casi 4% por arriba. Pero claramente había una desaceleración. Fíjense que hay algunos sectores como textiles que vienen cayendo muy fuerte y otros que todavía estaban creciendo fuerte como equipos, aparatos e instrumentos. O sea que lo que tenemos es hoy en Argentina es una especie de mix muy variado, muy heterogéneo de crecimiento de sectores industriales. Algunos que se vienen desempeñando bien y otros que están sintiendo, podríamos decir, las nuevas características de esta nueva Argentina del programa económico de La Libertad Avanza. Avancemos un slide más, por favor. Estos son los patentamientos del mes de octubre. Yo les voy a dar también, que acaban de salir, los patentamientos del mes de noviembre. En noviembre se patentaron casi 35.000 unidades, levemente por abajo del noviembre del año pasado. En los 11 meses de este año se patentaron 587.666 0 kilómetros, que es casi 50% por arriba del año pasado. Así que este año seguramente vamos a cerrar por arriba de los 600.000 patentamientos, que es un muy buen número, si bien todavía lejos de los picos, los récords que se ubicaron en el orden de las 900.000 unidades. Viene con mucho dinamismo este mercado, como ustedes saben, siempre en los últimos meses del año se desacelera un poco, y hay otros factores también que pueden haber incidido, pero vamos a cerrar un año muy bueno en materia automotriz, en materia de ventas. Avancemos un slide más, por favor. Esto también es un dato de septiembre en algún caso, octubre, son operaciones de compraventa de inmuebles. Fíjense, en septiembre en Cava estamos 35% por arriba de septiembre del año pasado y en provincia de Buenos Aires, octubre, estamos 37% por arriba de octubre del 2024. Datos muy buenos también que tienen que ver con el dinamismo que está teniendo el mercado inmobiliario. Bueno, avancemos un slide más. Este es el índice sintético de la actividad de la construcción del INDEC. Tenemos datos de septiembre. La variación mensual fue casi 7% por arriba del septiembre del año pasado y en el acumulado de 9 meses está casi 8% por arriba. Es decir, todos estos datos lo que nos muestra que estamos muy lejos de una recesión, que por desgracia se ha venido hablando, yo creo, con mucha superficialidad en algunos medios. Insisto, es probable que en el tercer trimestre, yo creo que por cuestiones vinculadas con las elecciones, hayamos tenido una desaceleración que puede haber impactado más severamente en algunas industrias
pero el nivel de actividad en general diría que está sostenido y vamos a ver cómo cierra ya después el cuarto trimestre, habiendo pasado las elecciones, ¿cierto? Avancemos un poquito más. Fíjense, esta es en parte lo que nosotros denominamos la nueva Argentina, ¿no? La nueva Argentina es energía, minería industria del conocimiento, versus lo que podríamos llamar la Argentina antigua, la Argentina tradicional, de muchas industrias manufactureras. Fíjense, estos son datos de septiembre, teníamos el nivel general arriba un 2%, petróleo crudo estaba más de 13% por arriba del año pasado, el no convencional está casi 30% por arriba del año pasado. Ustedes saben que se están tocando récords históricos en materia de producción de petróleo crudo no convencional. El litio estamos 50% por arriba del año pasado, dado que están, por un lado, madurando proyectos, emprendimientos, y por otro lado, están comenzando a funcionar nuevos proyectos. Esto se va a acentuar mucho en el 2026. En los 9 meses teníamos 3% por arriba, considerando todos los sectores que tienen que ver con minería. Avancemos un slide más, por favor. Esto es precios minoristas. El último dato que tenemos es octubre, todavía no tenemos noviembre. Estimo que va a ser similar. En 10 meses teníamos acumulado 25%, así que en los últimos 12 estamos en 31 y es muy probable que terminemos con un número parecido. Hoy la inflación minorista está instalada en el orden del 2, entre el 2 y el 2,5% mensual. Fin de año siempre es muy complicado en materia de precios minoristas porque hay digamos, un pico de demanda que impacta sobre los precios. Por otro lado, el gobierno ha ajustado tarifas, como ustedes saben, básicamente en energía y en transporte. Así que creo que vamos a terminar el año con estos niveles de inflación. Y después, bueno, queda ahí asignatura pendiente para el gobierno para seguir trabajando hacia el año próximo. Este es el último relevamiento de expectativas de mercado que tenemos. Mañana sale el nuevo, es decir, el que se hizo a fin de noviembre. De cualquier manera, este tiene importancia porque es posterior a las elecciones del 26 de octubre. Esto es lo que piensa el mercado para los próximos 12 meses en materia de inflación. La tasa TAMAR para diciembre se proyectaba en 35, ya estamos en alrededor del 30 en la TAMAR de bancos privados, es decir, la tasa de interés en pesos ha bajado drásticamente en este último tiempo. Los tipos de cambio, acá tenemos para el mes de abril, el mercado está viendo 1.582, ayer el mayorista Banco Central cerró levemente por arriba de 1.450, y aquí tenemos datos, fíjense ustedes, de nivel de actividad. El mercado estaba viendo una leve caída en el tercer trimestre, como hablábamos, una recuperación en el cuarto, para todo 2025 3,9. Ayer dio datos la OCDE, sus propias proyecciones, está dando para 2025 4,2 de crecimiento, 3% para 2026 y 3,9 de crecimiento en 2027. Lo que es interesante de los datos de la OCDE son sus proyecciones de inversión para Argentina. Para Argentina está dando un crecimiento muy fuerte en materia de inversión. Para este año una recuperación por arriba del 20%, cerca del 7% para el 26 y alrededor del 10% para el 27. Esto está asociado, como decíamos antes, a los grandes proyectos de minería y energía que se están incorporando paulatinamente. Tiene mucho que ver el RIGI, hay algunos también que están por fuera de RIGI y que van a ir incorporándose y maduran los próximos 2 años. Avancemos un slide más. Estos son los supuestos del presupuesto nacional que el gobierno aspira a que sea aprobado en el corto plazo. Acá, como vemos, hay algunos datos que me parece que son un poco optimistas. Básicamente la variación de IPC, tipo de cambio, lo veo muy difícil que eso se sostenga, pero lo interesante del caso, vamos a ver qué es lo que se aprueba, por supuesto, es que el proyecto seguiría dando todavía equilibrio fiscal, un leve superávit. Avancemos un slide más, Silvia, por favor. Bueno,
acá charlamos un minuto de este tema. Esto es lo que va a pasar en diciembre en la Cámara de Diputados. Pero esto ya cambió, porque como ustedes habrán visto, la Libertad Avanza sigue incorporando diputados y se ha transformado ya con 95 diputados en la primera minoría en la Cámara de Diputados. Por supuesto, se está lejos del quórum todavía, que son 129 bancas, pero lo que es interesante de ver acá es lo que ya logró el gobierno. El gobierno logró impedir la anulación de vetos. Es decir, lo que hemos visto este año varias veces es que la oposición aprobó leyes que después el Poder Ejecutivo tuvo que vetar. Cuando se insistía desde las cámaras, se le hacía bastante difícil al gobierno sostener, digamos así, su veto. Pero son 87 bancas las que necesita y ya está por encima. Con lo cual estas leyes por fuera del programa de gobierno, si es que se dan, va a ser más difícil creo que el año pasado, va a ser muy complicado para la oposición sostenerlos. Es decir, el poder de veto del Ejecutivo ha aumentado significativamente con esto. Recordemos también, algo similar pasa, por supuesto, en Cámara de Senadores, y ustedes tienen los números, vamos a ver esto cómo queda cuando se abran las sesiones en diciembre. Recordemos siempre también que en extraordinarias solamente se tratan los proyectos del Ejecutivo. Es decir, que si hay proyectos por fuera de los que plantea el Ejecutivo, esos recién van a quedar para su tratamiento, si es que se da, en ordinarias. Y no sé si tenemos algo más, Silvia, antes de concluir. Bueno, te paso entonces, te paso la posta para hablar de estos proyectos. Y te quedaba, Ricardo, esto lo voy a dar yo, y sabes lo que te quedaba, que hagas un breve comentario del acuerdo con Estados Unidos que me parece bastante Sí, importante, como para, a ver, todavía no se conoce el marco, digamos, la letra chica ni nada, pero que cuentes ese marco general que me parece que ahí está la clave un poquito de lo que se correcto. viene. Bueno, que acá tenemos todos los puntos que figuran en el comunicado que se dio en su momento desde Estados Unidos. Lo interesante del proyecto, todavía se conoce muy poco en la práctica, es que abarca comercio e inversión. Y a mí me parece que, por supuesto, comercio es importante. Argentina tiene que cumplir una serie de requisitos de los que hoy está un poquito fuera y que le requiere, digamos, Estados Unidos. Argentina, por supuesto, aspira a tener un mejor acceso al mercado norteamericano, pero me parece que lo más interesante, si esto se consolida y avanza, es lo que tiene que ver con inversión. Es decir, este acuerdo, una vez que esté plasmado en la práctica, se pretende que le genere mayor confianza al inversor norteamericano. Con lo cual ahí puede haber sí novedades en materia de inversión. Creo que esto es lo más interesante para nuestro país. Pero acá tenemos que esperar porque, bueno, acá lo único que se ha dado es un marco de referencia y tenemos que esperar que esto se consolide en la práctica. Supongo que a lo largo de 2026 vamos a ver avances en distintas áreas del acuerdo, ¿cierto? Es esto. Perfecto, Ricardo. Bueno, y ahora de la mano un poco de lo que comentaste vos respecto a la mayor cantidad de diputados que se ha logrado, digamos, estar en los 95, si no me equivoco, hoy se ratificaba si eran los 95, vienen los proyectos que se van a presentar a partir del 10 de diciembre, más allá del presupuesto, como comentó Ricardo, que es sumamente importante y que creemos que tiene altas chances de salir, porque creo que va a darle un marco muy diferencial a estos próximos años de gobierno, a lo que fueron estos dos sin presupuesto. También está el proyecto de inocencia fiscal, no sé si ustedes recuerdan, que durante el año hubo una flexibilización en todo lo que tiene que ver con la trazabilidad de las operaciones financieras, esto de los controles, de los montos que existían antes, que eran de 1 millón de pesos, que realmente eran irrisorios. Bueno, estos ya está vigente desde junio y se aumentaron, todos estos límites se aumentaron en 50 millones para personas humanas y 30 para personas jurídicas. Pero ¿qué pasó? Se cambiaron las resoluciones, o sea, lo que se pudo hacer es ir avanzando en todo lo que tiene que ver con los regímenes de información, con los consumos relevantes, con todo tipo de información que ARCA iba recibiendo todos los meses de distintos agentes. Pero falta el acompañamiento a estas normas que ya están vigentes y que hoy en día ya no se reportan por encima de estos valores,
queda el acompañamiento de la normativa de fondo, es decir, la ley penal tributaria, la ley de procedimiento fiscal, todas esas leyes quedaron, digamos, si bien se modificaron todas las resoluciones, falta la batería de normas, digamos, que a esto le da una seguridad jurídica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay interrogantes a resolver. Primero, la decisión provincial, porque de esta norma se pretendía que las provincias adhirieran y sabemos que todas las provincias no están en sintonía tal vez con la misma línea, digamos, de gestión que tiene el Poder Ejecutivo Nacional. Y falta la emisión de las normas para el futuro, o sea, muchos fuimos consultados por mucha cantidad de empresas que le interesaban estas normativas, esto de sacar los dólares bajo el colchón, inyectarlos a la economía, toda esa, digamos, idea. Pero nosotros hay que ser prudentes porque obviamente la letra chica y las normativas de base, o sea, las sancionatorias y lo que tiene que ver con la ley penal tributaria para los directores tampoco han sido modificadas. Entonces, esto está pendiente, se dijo que iba a entrar el 10 de diciembre con el presupuesto al Congreso y creemos que le van a tratar de dar, digamos, un impulso porque es lo que falta para que si hay dólares que han quedado post blanqueo, marginales, y se puedan incorporar a la economía, obviamente si hay una flexibilización de la normativa, digamos, de castigo y de reporte para lo que es penal tributaria, bueno, eso va a ayudar. Entonces, hay un anteproyecto del régimen penal tributario nuevo, de procedimiento tributario y los códigos civiles y comercial, y también la declaración jurada de ganancias, que ya está vigente, pero que muchos hemos recomendado con prudencia todavía no adherir, esperando a que esté toda la normativa justamente de fondo, ¿no? Entonces, ustedes si se fijan, por ejemplo, algunas de las actualizaciones que se van a venir, si esto se aprueba, son muy importantes. Por ejemplo, para la evasión simple, los montos que tenemos hoy son ridículos para la economía que se está pensando. 1,5 millones de pesos, en realidad, cualquier omisión por defecto a veces o por un error involuntario, casi que queda dentro de lo que es evasión simple, dentro de las condiciones de punibilidad. Bueno, el anteproyecto dice que esto se elevaría a 100 millones de pesos. O por ejemplo, apropiación indebida de tributos, si estoy usando un certificado PYME que no me corresponde porque no informé las autoridades o lo que fuera, la nueva conformación accionaria, antes era 100.000 pesos, ahora serán 10 millones de pesos. Entonces es como que las multas tienen otro color y las situaciones, digamos, ante las que se presentan tienen más consonancia con la economía que se está pensando. Seguridad social ni hablemos porque hoy los montos son bajísimos, son 200.000 pesos. Me equivoqué en una liquidación de sueldo y podría llegar a tener un tema con lo que es penal cambiario, digamos, muy, muy bajo y penal tributario. Entonces, son montos que realmente no tienen consonancia con la economía. Todo esto está para tratarse, como dije, se lo vamos a dejar en la presentación porque así no me detengo con todas. Pero es como para verlo. Y algo muy importante que sí ahí me quiero detener es en el cambio de prescripción que se está pensando, ¿sí? O sea, atado a esta norma de inyectar dólares que estén bajo el colchón, que son post blanqueo, porque ustedes recuerdan el último blanqueo, tenía una cláusula que dice que no va a haber un nuevo blanqueo por 10 años. Entonces, esto sería un pseudo blanqueo posterior que permitiría incorporar a la economía dólares que están fuera del circuito si se dan todas estas condiciones de fondo, de modificaciones de la penal tributaria, de la ley de procedimiento tributario que todavía no se han modificado. Entonces, se prevé que la prescripción va a ser de 3 años, ¿sí? Cuando el contribuyente estuviera inscripto, si hubiera presentado todas sus declaraciones juradas, y si hubiera una diferencia a ingresar que fuera no significativa en los términos del Poder Ejecutivo, y acá estamos pensando que posiblemente el error por omisión o ese tipo de situaciones van a ser montos también más significativos, entonces yo tendría una prescripción de 3 años, no de 5 a nivel impositivo. Y para lo que es materia de seguridad social, los 10 años se reducirían a 5, con lo cual tiene una consonancia bastante más, digamos, realista, tal vez con esta economía nueva, como dice Ricardo, de la nueva Argentina, que se quiere pensar donde haya menores riesgos para aquellas personas que inviertan y que realicen negocios en nuestro país, ¿sí? Esto va de la mano de las inversiones, claramente. Otro tema es la declaración jurada de impuesto a las ganancias simplificada, que acá también esto va de la mano con lo de los dólares bajo el colchón y ese pseudo blanqueo, entre comillas, que se quiere impulsar a la brevedad. O sea, si esta normativa sale en extraordinarias, es de pensar que esto estaría vigente ya a partir del próximo año. ¿Esto qué tiene que ver? Tiene que ver con que habría una declaración jurada simplificada de impuesto a las ganancias,
que no tendría justificación patrimonial, sería mucho más simple, sería ingresos y gastos, casi que vendría autodeterminada por las bases que tiene Arca hoy en día. Y obviamente, ¿esto qué significa? Que una vez que adhiero a esta declaración jurada, en la medida que la persona humana haya tenido hasta 1.000 millones de pesos de ingresos, un patrimonio menos de 10 millones de pesos, no ser gran contribuyente nacional y algún requisito más que le van a agregar, rentas de fuentes extranjeras se agregó mediante una resolución, puede elegir hacer la declaración jurada vía este sistema nuevo y esto va a operar como si fuera una suerte de tapón fiscal para atrás. Es decir, en la medida que yo presente esta declaración jurada y pueda hacer aparecer esos dólares, digamos, que tenga bajo el colchón, con esos límites que vimos antes donde nadie va a reportar, no va a haber condiciones de punibilidad, bueno, yo podría hacer esta declaración jurada simplificada, incorporarlos y dejar como el pasado atrás, ¿sí? Y hacer un borrón y cuenta nueva. Esto obviamente, si bien está vigente la declaración jurada y se puede adherir hasta hasta el mayo del año que viene, es antes del vencimiento, todavía nosotros recomendamos esperar esa letra chica de el cambio a la ley penal tributaria, el cambio a la ley de procedimiento. Entonces ahí sí, con todo el paquete de normas ya cerrado, bueno, aquellas personas que puedan adherir, seguramente esto le va a simplificar bastante, digamos, su situación personal. ¿Qué efectos tiene esta declaración jurada? Se la presenta un poco lo que dije antes. Tiene un efecto liberatorio del pago y una presunción de exactitud, que es bastante importante, porque esto es lo que digo yo, que va a generar una suerte de pasado olvidado hacia atrás y tapón fiscal, ¿sí? O sea que esto, bueno, estamos a la espera de que surja. Y bueno, tenemos ahí la reforma laboral que primero iba a entrar el 10 de diciembre, después hubo comentarios que tal vez no sea en diciembre, sea en febrero, porque las negociaciones que se están realizando, digamos, hay un secreto muy restrictivo de lo que se filtra y lo que no se filtra, y quieren filtrar lo menos que se pueda. Vieron todo el revuelo que se armó con el tema de monotributista, porque se había filtrado algo y no quieren justamente que se filtren cosas que todavía no están definidas y que se están definiendo y que se están pensando y las están negociando también un poco con los sindicatos, con los empresarios, con los actores, digamos, de cada sector. Entonces, si esto ingresa en extraordinarias a partir del mes de febrero, los lineamientos del verdadero proyecto, si bien aún no están, hay varios que surgen de un proyecto del año pasado, de una diputada de la Libertad Avanza, que van a ser receptados seguramente y que ya hay muchos que están, digamos, trabajando sobre estos conceptos y filtrando algunos comentarios. El tema de las indemnizaciones con tope y pago en cuotas, ustedes recuerdan que la ley de base ya tiene regulado el tema del fondo de cese laboral, que todavía ahí no se avanzó, no se armaron estos fondos y estos fideicomisos, como hablamos con Ricardo, se podrían armar en cualquier momento, pero todavía ahí hay un reclamo un poco de Sturzenegger a los empresarios de que no se ha avanzado, y bueno, a ver, no se ha avanzado porque también falta regulación y falta un poco de, más allá de que está todo el marco para hacerlo, obviamente creo que esto va de la mano con la reforma y creo que recién se va a impulsar una vez que se conozca por lo menos el proyecto y cómo sería, digamos, todo el tema del fondo de cese laboral, que va con el de la mano con la indemnización con tope también, porque si yo no pongo un tope a la indemnización, muy difícilmente el fondo de cese laboral funcione para todas las actividades. Hoy funciona para la actividad de la construcción, pero la actividad de la construcción tiene una rotación de empleados tal que para cada edificio yo tengo un plantel y bueno, después acceden al fondo y después ingresan en un nuevo edificio. Entonces es como que la actividad lo permite. Veremos cómo se implanta para el resto de las actividades porque no son todas iguales y bueno, claramente si la indemnización no tuviera tope puede ser una problemática. Después se está hablando también de los salarios dinámicos. ¿Qué quiere decir esto de los salarios dinámicos? Bueno, se está pensando en una remuneración fija y una remuneración variable, donde esa remuneración variable o mixta puede ser, en vez de fija y variable, puede ser mixta, un poco y un poco, no cite una situación de derecho adquirido. ¿Qué quiere decir? Yo podría tener en determinada actividad con picos por estacionalidad o por lo que fuera, un salario variable que subiera en determinados momentos del año y que después
ese salario se ajustara a la baja. Y eso no implicaría ni derechos adquiridos para el empleado, ni una situación donde le impidiera al empleador volver a un salario menor. Entonces esto es bastante novedoso porque hoy no lo tenemos eso de los salarios dinámicos, hoy no le puedo cambiar las condiciones, digamos, de un salario a un empleado, dado la normativa que tenemos vigente. Entonces esto de los salarios dinámicos también puede estar atado a productividad, a tipo de actividades, como dije, por ciclos del año. Y al desempeño individual también. Hoy hay muchas empresas que tienen políticas de evaluaciones, otras no las tienen, pero podría tener también algún salario de estos que son de origen variable, basado más en una situación personal del empleado, donde no generaría conflicto con el resto de los empleados. Entonces esto es bastante novedoso y vamos a ver cómo se plasma en la normativa. Todo el régimen sindical está para revisar, es lo que se está trabajando y un poco lo que se busca que sea opcional. ¿Qué quiere decir? Que la persona al ingresar a un trabajo no tenga que aportar a un sindicato de manera obligatoria, sino que esto sea a opción del empleado. Vamos a ver cómo se plasma, pero bueno, ahí también hay mucha negociación porque obviamente hay resistencia de los actores de la contraparte, digamos, ¿no? Por los fondos que podrían, digamos, perder. Que se pueda pagar en cualquier moneda, en dólares, en euros, en la moneda que la compañía disponga en función a su situación particular. Y también se está hablando del pago en especie de ticket hasta el 10% del salario. Pueden ser ticket alimentario, olvídense de los tickets que existieron antes canasta, hoy estamos hablando de aplicaciones y de otras situaciones donde yo podría pagarle ese 10% al empleado, sería un beneficio social, se ampliarían los beneficios sociales y eso obviamente no integraría ni la indemnización ni tendría aportes y contribuciones, que esto sería también ponerle plata en el bolsillo a los empleados a través de esta situación con una carga, digamos, para el empleador también, ¿no? Vacaciones, bueno, posibilidad de fraccionarse en algunas actividades, esto ya existía, se está hablando de los 7 días benditos, que también se puede dar en cualquier momento del año si se pacta de manera individual con el empleador y el empleado, o sea que eso también es algo que está para verse, se está hablando del tema del banco de horas también, no me quiero olvidar de eso, que bueno, hay muchas actividades que ya lo tienen, pero lo quieren, digamos, generalizar. Y otra cosa importante que no dije, que esta modernización laboral, he dicho en palabras cómo se llamaría esta nueva, digamos, reforma, no aplica al sector público, no aplica a los trabajadores salarios, no aplica al personal de casas particulares y tampoco a los contratos civiles y comerciales. Es para el empleo privado, o sea, mayoritariamente, ¿sí? O sea que eso es importante también tenerlo en cuenta porque no quiere decir que si yo tengo una empleada doméstica, eso va a cambiar. Bueno, eso no va a cambiar porque no está incluido dentro de esta modernización laboral, ¿sí? Y otra cosa importante, se está hablando de los convenios ya no por rama de actividad, sino convenio por empresa. Así que ese es otro tema también, hay que ver cómo se delimita esos convenios por empresa y situación individual de cada compañía. Después, dentro de lo que es reforma fiscal, bueno, se está hablando del bendito super IVA, donde habría un IVA nacional del 9%, un sistema muy a la copia de lo que es el sistema brasilero, donde yo tengo IVA, digamos, nacional y después tengo un IVA estadual, acá sería el IVA provincial. Obviamente esto sería para reemplazar ingresos brutos. No lo vemos nosotros tal vez posible en esa primera etapa, ¿no? De la reforma. Nosotros nos imaginamos una reforma tal vez atada más a estadios o a etapas a lo largo del tiempo, más parecido a la reforma que está implantando Brasil, porque nosotros tenemos una situación donde hoy resignar ingresos por parte del Estado se hace bastante dificultoso frente a la realidad, como dice Ricardo, que se está recuperando, que aún falta inversión, que se espera un 2026 mejor y un 2027, donde se podría dar en etapas. Entonces, tal vez no vemos este super IVA en esa primera etapa, porque para poder poner en práctica este super IVA, obviamente hay que ponerse de acuerdo con todos los agentes provinciales, con todas las provincias, y cada provincia tendría un IVA diferente. Entonces, ¿qué pasaría con los créditos fiscales? ¿Cómo sería la liquidación? Es de compleja administración en la medida que no se, digamos, aúnen todas las voluntades. Entonces, esto lo estamos viendo tal vez para una etapa posterior. Reducción de impuestos internos, esto ya se había dicho, pero es porque es un impuesto que tiene baja recaudación y baja fiscalización. Entonces es un impuesto que hoy podría prescindirse de él o dejarlo para determinadas cosas muy puntuales y liberar, por ejemplo, no sé, si yo quisiera comprar un auto y bajo impuestos internos, tendría una implicancia bastante grande en el costo de ese vehículo, porque la mayoría de las camionetas y todos los vehículos que vienen importados pagan impuestos internos, ¿sí?
Se estaría pensando también en un costo salarial como pago a cuenta atado a la reforma laboral. Esto no descarto que ya entre en la etapa de reforma laboral, donde sería que por cada empleado que yo tome nuevo, tenga un pago a cuenta para utilizar, por ejemplo, para IVA, ¿sí? Eso se está pensando. O mismo para seguridad social, entonces, disminuyendo obviamente lo que tengo que aportar por todos mis empleados. Esto ya existió con la ley de promoción de empleo registrado hace algunos años. No tiene una significancia que uno diga, bueno, porque pongo esta norma voy a generar nuevos empleos. Yo creo que es un todo, o sea, es la inversión, es la baja de impuestos, es la reforma laboral o modernización laboral. Todo de la mano junto va a hacer que, obviamente, si crece la actividad, determinadas actividades van a impulsar tomar empleo, ¿no? Se tienen que dar como varias variables juntas. Una por sí misma, digamos que no es generadora de empleo, por más que ponga una promoción, digamos, de costo salarial como paga cuenta. Y después siempre se está tendiendo de lo que es la simplificación. Ustedes ven que cada vez se eliminan más normas. Por ejemplo, ahora salió una que permite dolarizar todo lo que es reintegros de exportaciones, pero recién puede utilizarlo en dólares a partir del 2027. O sea, todavía seguimos difiriendo, digamos, obligaciones con los contribuyentes hacia adelante porque la sábana es corta y no alcanza. Lo mismo pasó con Impuesto País, con los dos llamados de Impuesto País, donde las compañías se presentaron y lo están utilizando la mayoría de las empresas grandes en 24 cuotas para pagar los próximos derechos de importación en algo creativo porque lo pagan con su propio dinero, o sea, dejan de pagar los derechos y compensan con ese impuesto país que ya se ingresó. Pero es una forma por lo menos creativa de darle una salida a muchas de las compañías. Otras han seguido con la devolución en cash y ya los amparos por mora en el Tribunal Fiscal están avanzando y ya hay casos de, digamos, que se conocen, donde el Tribunal Fiscal le ordena a Arca que en 30 días de resolución del tema. Después, obviamente, queda a la espera del cobro, pero bueno, por lo menos se va activando el tema de estas devoluciones. Devoluciones de IVA también este año hubo y se están dando, tanto las que son para venta de IVA como para devolución en cash. Se espera un poco la caja, no digo que no, porque hay una cola larga para cobrar, pero están saliendo. Y después débitos y créditos bancarios, que es el otro gran interrogante, pero acá hay una restricción adicional, que es lo mismo que pasa que ahora voy a comentar con el impuesto a las ganancias para empleados y sobre todo cuarta categoría, que es la inmediatez del impuesto. El impuesto a los débitos y créditos bancarios es de muy difícil reemplazo porque hoy significa una caja instantánea en cada momento que se realizan transacciones en los bancos. Entonces, reemplazarlo en la primera etapa lo veo bastante complejo. Tal vez lo que se puede hacer en la primera etapa es lo que se está pensando, es la utilización del 100% en lugar del porcentaje que se viene utilizando. Tampoco sabemos si va a ser de golpe el 100 o va a ser más una reforma al estilo de la de Macri, donde se puede incrementar esta utilización en los porcentajes en los futuros ejercicios. Eso depende obviamente de la resignificación que se le dé, como dice Ricardo, al presupuesto, a de dónde se va a gastar y a ver cuánto dinero hay para poner en devolución de impuestos o al revés, en rebaja de impuestos para cada uno de los actores de la economía. Y en cuanto a impuesto a las ganancias, en cuanto a los empleados, ustedes habrán escuchado que se quiere aumentar al revés acá, se quiere aumentar las deducciones, pero se quiere ampliar la base. ¿Qué quiere decir? Hoy un soltero paga a través de, empieza a pagar una persona soltera 2.400.000, más o menos es la base. Se piensa bajarlo a 1.700.000. No quiere decir que vaya a pagar más, se quiere ajustar esto con el aumento de las deducciones. ¿Para qué? Para que los empleados pidan factura y carguen en el CIRADIC vía comprobante deducciones que hoy no tienen, ¿sí? Entonces se está pensando en montos de deducciones más elevados mes a mes para seguro de vida, para equipamiento, que hoy existe esa posibilidad de que los empleados carguen, pero esto significaría que obviamente el empleado pide factura y sería una suerte de economía registrada obligatoria donde el empleado tiene que pedir los comprobantes para cargarlo, ¿no? Eso es lo que se está pensando en cuanto a los empleados, o sea, ampliar la base, seguramente subir las deducciones personales, mínimo imponible que se vean ajustando y también aumentar la cantidad de gastos posibles de deducción, con posible deducción, ¿sí? Ustedes vieron que hay gastos que, por ejemplo, no sé, guardería, qué sé yo, la empleada doméstica, eso ya existe, pero lo que se está pensando es ampliarlo a gastos que hoy no se pueden deducir, ampliarlo para que los empleados carguen las facturas, pidan las facturas,
Obviamente va a ser un poco más engorroso para los empleados porque tendrán que cargar todos los meses más comprobantes, pero es lo que se está pensando, todavía no se sabe. Y para las empresas con posibilidad de reinversión de utilidades se está pensando en una menor tasa. ¿Qué quiere decir? Esto es bastante posible, ¿sí? Que salga una posibilidad de amortización acelerada de ganancias y devolución de IVA anticipado atado a las nuevas inversiones. Esto es más factible que surja en esta primera etapa porque tiene que ver con la inversión. O sea, yo beneficio al que invierte, le bajo la tasa de ganancias y le devuelvo anticipadamente el IVA y le permito amortizar aceleradamente si ha hecho una inversión en una planta, en maquinaria nueva o en lo que fuere. Esto es realmente más posible, de hecho estaba en el proyecto original de reforma laboral que tenía la Libertad Avanza y lo vemos con una potencialidad tal vez mayor en esta primera etapa porque está atado netamente a la inversión. Y ustedes saben que el RIGIP justamente promueve la inversión, se está pensando también en un régimen de medianas inversiones, ya no de grandes, entonces esto iría más atado de la mano de ese régimen de medianas inversiones. Y la reforma previsional, que ya no creemos que entre con Ricardo en agenda para el 2026, lo vemos un poco complicado, porque ustedes piensen que la reforma laboral y la reforma fiscal, aún sea en etapas, van a requerir muchísima reglamentación. Llevar eso después a la práctica lleva meses, o sea, no va a ser algo sencillo porque son cambios muy significativos en lo que tenemos hoy. Entonces, tal vez la reforma previsional que se está pensando es un proyecto muy ambicioso. Esto no quiere decir que tal vez la edad de jubilación aumente antes, pero la reforma en sí misma como reforma completa, que incluye aumento de edad jubilatoria, unificación de los regímenes que hoy tienen edad jubilatoria diferencial, como es tal vez camioneros o como es docentes, que tienen inclusive algunas cajas separadas de lo que es ANSES, eso requiere otro tipo de tratamiento, otro tipo de reunión de voluntades que hoy no sé si está dado en este contexto de tanto cambio y de tantas reformas al mismo tiempo. También se está pensando en aportes diferenciales en la edad activa, donde se aporte más, donde el promedio ya no sean los últimos 10 años para contemplar para esa jubilación, sino que se piense más en un aporte mayor en la edad, digamos, más productiva de las personas y que todos los años pesen igual para esa jubilación. Y cambios en la metodología de cálculo, ¿sí? Y pensiones vitalicias con cambios también, que esto no se sabe. Todo esto es anticipo de lo que se quiere hacer, pero ya, como les decimos, no creo que sea posible en 2026 y va a quedar para más adelante. Y algo que les traje, digamos, como último tema antes de abrirlo a preguntas, que nos pareció importante también. En el mes de noviembre, la provincia de Buenos Aires terminó de publicar lo que es la ley de promoción de inversiones, que se parece un poco a la vieja ley que existió, Ricardo se va a acordar, la ley de inversiones de provincia de Buenos Aires, que tenía una zonificación y tenía beneficios de reducción de ingresos brutos y de sellos y de varios beneficios más. Bueno, esto es algo más pequeño, digamos, pero que está en línea con esa ley de promoción muy parecida, que tiene que ver con que si yo invierto en provincia de Buenos Aires, me puedo adherir a este régimen para tener reducción en lo que tiene que ver con las alícuotas de ingresos brutos y con el impuesto a sellos y el patentamiento de rodados. Obviamente hay límites, esto tiene un porcentaje de exención atado a la plata que vaya a poner cada compañía, pero no descarto que lo miren aquellas empresas que tal vez están en un parque industrial y que tal vez están pensando en hacer alguna inversión en los próximos años, para mirarlo como, digamos, si estoy analizando un proyecto de inversión, obviamente esto es significativo porque una reducción del 30% en la alícuota de ingresos brutos en determinadas actividades es un porcentaje importante, ¿sí? Obviamente me pone condiciones, que tengo que tener incremento de empleo, tengo que ir a parques industriales o zonas de zonificación para poder instalar este tipo de actividades, tengo que sustituir importaciones, innovación, incremento de exportaciones. Cada cosa que yo elijo de esta grilla de abajo me da un porcentaje de exención adicional. Es decir, parto de un 30 y puedo llegar a una exención muchísimo más alta si se dan estas condiciones. O sea que bueno, esto está vigente, es para tenerlo en el radar. Y bueno, un poquito lo que comentaba de lo de exportadores, que ya lo dije, aquellos que exporten o que tengan saldos a favor de IVA vinculado netamente a exportaciones como saldo técnico, pueden dolarizar esos saldos, ¿sí? Si los tienen al 31 de octubre de este año,
pero la restricción para la utilización es a partir del 2027. O sea, en 2026 no tendría la devolución efectiva, sino que podría usarlo en dólares para el 2027. Pero bueno, dependiendo cada actividad, es algo también para analizar, son cosas que se van sumando. La dolarización va llegando también a los impuestos, como ustedes verán, no solamente al pago de salarios que se está pensando, sino también a los impuestos. Y bueno, esto tiene que ver con un poco del tema de la cobertura y que bueno, que si hay empresas exportadoras que hoy no le están devolviendo los saldos, decidan dolarizarlos y que los dejen para utilizar a partir del 2027. No hay un furor de consultas por esto, les digo, soy sincera. Tengo muchos clientes que tienen para devolver saldos y bueno, no se han subido a este colectivo, todavía es como que no hubo gran interés porque la restricción de uso hasta el 2027, muchos esperan suerte en el 2026 y prefieren seguir esperando en pesos, aunque sea con la tasa de interés magra que está pagando Arca hoy en día. O sea que bueno, un poquito eso y te quiero dejar a vos la reflexión, Ricardo, antes de abrir a preguntas, que estamos bien con el tiempo para que hagas 2 minutos de reflexión. Sí, 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 gracias. No, simplemente para cerrar esta frase de Chesterton, no se puede ser excéntrico sin tener un centro. Yo creo que es una gran verdad y lo tenemos que tener presente cuando vemos ahí algunas cuestiones un poco pintorescas, un poco inusuales por parte de funcionarios nacionales, funcionarios especiales del Ejecutivo. Nos pueden parecer un poco insólitas algunas cosas, pero estoy convencido de que el gobierno nacional tiene un centro, a pesar de que a veces nos perdemos un poquito, y ese centro tiene que ver con el programa económico, que es el equilibrio fiscal, la baja de inflación y los beneficios que va a traer ese proceso en términos de crecimiento general, digamos. Así que no perdamos de vista esa cuestión y no nos enredemos a veces en temas menores, en la medida que justamente no afecten ese centro que viene dado por la consolidación, por la fuerza del programa económico. Simplemente eso. Bueno, Bueno, muchísimas Ricardo, gracias a los dos. gracias. Gracias, Liliana. No sé si hay alguna pregunta, voy a dejar de compartir. Lo hacemos posible, le van a quedar nuestros contactos ahí y vamos a mandarle la presentación, Liliana, para que la puedas hacer circularizar entre los participantes, ¿sí? Eso Muchísimas para gracias. que sepan. Yo En tenía una el, preguntita. sí, Ahí, yo solo ahí en el quería, chat. no, no, solo quería decir eso, que en el chat no teníamos preguntas, que si alguien tiene ahora alguna pregunta la puede poner ahí, o luego que Liliana haga la suya puede hacerla también abriendo el micrófono. Bárbaro, gracias, Clary. Silvia, cuando hablaste de la impuesto a las ganancias, viste que decís que ahora incluye a gente que tenga sueldo bruto, si entendí bien, de 2.400.000 para Eso es para arriba y solteros, para casados es casi 3.600.000 casados con hijos y con familia. O sea, hoy en ok, bruto, para que paguen ganancias, tenés casados con 3.600.000 y solteros, que fue el sí, ejemplo que di, que es la mayoría de los trabajadores hoy. Te digo, en un sí, universo, no sé, una consultora como nosotros, te diría que hoy tenemos más solteros sin hijos que pagan ganancias que casados con hijos. Y que si uno lo lleva al paralelismo, no sé si se acuerdan del 2001, ¿quién pagaba sí, ganancias en el 2001? Quería, ya que me vas a dar ese minuto, quería decir ese paralelismo, eran más o menos $10.000, o sea, en $10.000 empezaba el pago de ganancias. Si hoy vos eso lo traducís, obviamente ha bajado muchísimo ese piso para empezar a pagar y no ha aumentado las deducciones. Entonces, obviamente, hay atrapados muchos trabajadores que si uno pensara, tendrían que tener la manutención garantizada y después empezar a pagar ganancias cuando hay ganancias, no cuando hay ingresos que son destinados al pago del colegio, al pago ah, de la obra social, ¿entendés? Entonces, yo creo que ahí es donde ah, está el dislate que se llegó con este impuesto y que hay que acomodarlo para una realidad que pague más ganancias quien tiene que pagar ganancias y los empleados que obviamente tienen un salario que hoy se puede decir inclusive que está al límite de la línea de lo que es un salario de subsistencia, no paguen ganancias, vía deducciones o vía ah. lo que sea. Buenísimo. Entonces yo a veces me confundo porque creía que este 2.400 para solteros o 3.600 para casados
también es como que funciona como un mínimo no imponible a partir del cual los que ganan, o sea, se restan, ¿no es cierto? Se resta digamos, te aplicarían el impuesto por encima. Ahora, Claro, por encima te lo empiezan a aplicar. Lo que pasa es que las deducciones son tan pocas, o sea, cuando vos vas a las deducciones, las que están sí. permitidas. Después, lo que pasa en el CIRADIC, ese es otro mundo paralelo, porque hoy hay empleados que tal vez te están cargando, vamos, un ejemplo, no sé, remodelaron la casa y te van a cargar facturas de lo que compraron para la casa, pero ese es el mundo, como digo yo, del CIRADIC paralelo, que es lo que hace la gente para no tener que pagar, por ejemplo, 200.000 pesos de ganancias que no los tiene. Esa es la otra realidad que sucede en Claro, la práctica, que nadie dice que esté bien, pero que hay muchos empleados que lo están haciendo, ¿entendés? claro. Claro. Ahora, cuando vos decís que en la reforma, la modernización que están haciendo, bajaría a 1.700.000 la parte de solteros, ¿no? Vendría a ser que si otra persona es soltera y gana por encima de eso, o sea, le van a bajar el mínimo no imponible, en definitiva. Es al revés, porque ¿qué quieren? Quieren masificar la cantidad para controlar más, pero que el empleado pueda tener mayores deducciones. Eso es lo que se habla. O sea, Claro, primero se pero había hablado de subirlo, pero la van a lógica cobrar sería más subirlo. impuestos, en definitiva, porque si Bueno, te lo están que pasa que restando menos como apunta. mínimo, Claro, apunta a que cada persona se responsabilice por pedir las facturas de todo lo que compra. Entonces, si vos, por ejemplo, compraste gastos de equipamiento, no sé, para tu casa, cualquier factura, te van a permitir deducir gastos que hoy no existen, ¿entendés? En la práctica. O sea, ah, que no tienen posibilidad de deducir. Entonces, ¿eso a qué apunta? Apunta a una formalización de la economía vía dándole un trabajo al empleado, porque ¿cómo tienen ellos hoy ese control? Hoy no existe ese control. Entonces dicen, bueno, le bajamos el piso y que cargue más factura y que pida más factura. Entonces, de esa manera, quien emite la factura paga IVA y paga otros impuestos. Eso es lo que se piensa. No se sabe si se va a poder hacer se va a porque, aprobar. ¿entendés? Porque en realidad es bajarlo. Hoy por hoy tendrías que pensar en aumentarlo, como dijo Ricardo, si va a haber un 31 o 32% de inflación, ese Tenés que 2.400.000 tendría que subir a más de 3 como millones ya. mínimo, como mínimo actualizarlo por la inflación y encima te lo bajan, Exactamente. cada vez pagas más. Y como vos decías de 2001, yo entré en 2000, para petit ejemplo, yo entré en 2003 en la Cámara. Hasta ahora no he tenido nunca aumentos por mérito. Siempre a las cansadas obtengo la inflación o menos. O sea que normalmente en términos reales gano menos que cuando entré en 2003 y en ese momento yo no pagaba ganancias. Y ahora Porque pago bastante mira, lo ganancias. recuerdo Es puntual porque yo increíble. en ese entonces entré al estudio en el 99 y liquidaba yo Sicone y solamente Sí, pagaban los directores o ejecutivos de altas compañías multinacionales exacto. o dueños de Claro. pyme que tenían todo el sueldo en blanco. ¿Entendés? Exacto, Eran pero los ganabas casos. muchísima plata, como dijiste, 10.000 dólares, no sé qué dijiste, eran Claro. montos altísimos que bueno, ahí no sé si influye tanto, pero cuando uno gana menos es realmente para mí Por eso digo es muy que injusto. pareciera como que esa reforma va en contra un poco de lo que tal vez la gente votó, que era más libertades, menos impuestos, devolverle impuestos a la gente. Entonces, Sí, no se sabe, eso es lo que se filtró, ¿viste cómo es esto todo? Está todo en sí, 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 negociación, todo se sí, está trabajando, me todo se está imagino. negociando, pero eso es lo que se dice y no se sabe todavía. Realmente Claro. ponerle la carga a un empleado, de andar cargando el CIRADIC, que tal vez en actividades como la nuestra no nos molesta porque trabajamos con una computadora remoto desde cualquier lado, pero hay actividades de empleados que sí Sí, pagan que ganancias no pueden ponerse y que claro, a realmente les cargar van a eso. complejizar la Es vida, me parece. Pero sí, bueno, hay que esperar a ver qué hay que sale, porque tal esperar. vez esto es mucho, viste, te tiro un título como lo del monotributo y después tiro para Sí, atrás. Entonces es como que se exacto, está, sí, hay que por ver. eso no quieren que Claro. se filtre también, porque se está negociando todavía este tipo de Claro, cosas. claro, claro, claro. Gracias, ¿eh? Muchas No, de gracias. nada. Había alguna pregunta más, ¿no, Liliana? No, A no, ver, no tenemos a ver, preguntas no en sé el si alguien chat, más quiere abrir el solamente micrófono. Marta que agradeció por la Ah, bueno. presentación y dijo que era muy Ah, sí, interesante. ¿Puedo añadir un par de cosas que me parecen interesantes para Sí, la sí, sí, gente que aún Ricardo. está dale, por allí dando vueltas? dale, dale. Eh, un proyecto que muy probablemente envíe ahora el Ejecutivo Extraordinarias es la ley de glaciares, que le va a poner un poquito de orden a toda esa cuestión. Es un pedido de las provincias mineras, básicamente, y se espera que si eso sale de manera favorable, le dé un impulso adicional justamente a muchos proyectos mineros que, bueno, con este tema de los glaciares están un poco en duda. Y el otro tema que ya está operativo y que es un incentivo importante también para la actividad petrolera en algunas provincias, el gobierno nacional ya firmó con Chubut, digamos,
la eliminación de las retenciones a la exportación de petróleo convencional. Y está negociando con otras varias provincias en el mismo sentido. Eso va a permitir también darle un nuevo impulso a muchas áreas petroleras convencionales que estaban un poco, digamos, no diría en estado de abandono, pero que claramente estaban mermando año a año. Eso es, bueno, de alguna manera un incentivo económico que probablemente permita que esos sectores convencionales, hoy ustedes saben que la mayor parte de la producción argentina es no convencional, pero esto está apuntado justamente a darle un nuevo impulso a la explotación convencional. Ya se firmó con Chubut y entiendo que se está negociando con Neuquén, Río Negro y Mendoza. Así que eso hay que tenerlo también presente porque tiene que ver con la cuestión de eliminación de impuestos que hablaba Silvia hace un ratito, ¿no es cierto? El gobierno para algunos sectores, de momento está avanzando con todo eso. Si hay o no hay reforma tributaria, bueno, lo tendremos que ver ahora en extraordinaria. Yo creo que básicamente la prioridad es el presupuesto, que no sé cómo va a salir, porque eso es materia de negociación, pero el gobierno lo necesita porque hace tiempo que está sin presupuesto y creo que va a ser muy bien visto también por el mercado contar con presupuesto. Y veremos en qué otras cosas se puede avanzar en extraordinarias. El año que viene creo que va a ser muy activo en materia parlamentaria, porque el gobierno ha quedado, bueno, bastante más sólido, si bien no tiene mayoría por sí mismo, ha quedado bastante más sólido en el Parlamento y además es un año no electoral, lo cual, digamos, permite también que mucha gente se aboque al tema de, bueno, reformas normativas y nuevas leyes sin el impedimento que representan las campañas electorales. Es todo eso. Gracias, Ah, Ricardo. Silvia, gracias. ahora sí hay Sí. una pregunta en el chat. Sí, sí, ahí la vi respecto a lo que es baja de impuestos nacionales. A ver, yo creo que en materia de lo posible, ¿no? Porque hay, a ver, uno es lo que quisiera y yo creo que el gobierno sí quiere bajar impuestos, está en la línea de que, como dice Ricardo, hay muestras de bajar retenciones, hay muestras de que van a pasar cosas, digamos, para atender a la baja. Después está lo que es posible, obviamente. Como dice Ricardo, hay que aprobar el presupuesto y en función a eso, seguramente, atado a la inversión, como dije, haya posibilidades de nuevas normativas que permiten o amortizar aceleradamente en lo que tiene que ver con ganancias o inclusive rebaja de alícuota de ganancias si se reinvierte las utilidades. Esto es muy posible que salga porque tiene que ver con la inversión. O sea, todo lo que sea para promover la inversión creo que va a estar en la primera etapa de esa reforma fiscal. Ahora, lo que tenga que ver con una baja significativa de todos los impuestos va a ser en etapas porque hay una realidad que condiciona, que es como dice Ricardo, yo tengo que conseguir primero las inversiones para después paulatinamente ir devolviendo los impuestos a la gente vía una rebaja o vía una devolución. Hoy lo que recomiendo es una mayor estrategia de planificación de la que se venía haciendo. Es como que la Argentina cambió y yo ya no puedo esperar a ver cuánto me da la proyección de ganancias. Yo tengo que estar mirando todos los meses si tengo que reducir anticipo, si puedo sacar un certificado de no retención, si tengo que pedir una devolución de IVA, cosas que hay compañías que no estaban en sus planes hacerlo. Nosotros este año hemos presentado infinidad de devoluciones de IVA que algunas ya estamos cobrando, otras son para transferir, le estamos buscando comprador. O sea, lo que digo es, hay que moverse y gestionar mucho más, porque todavía los impuestos no bajaron y probablemente las bajas se den con efecto en 2026, pero para ganancias posiblemente no se llegue al cierre de 2025, va a ser el cierre 2026 en adelante. Entonces, eso también, porque la reforma no entra ahora en esta primera etapa la fiscal, sino que entra posiblemente en febrero o en marzo. Entonces, eso va a tener efectos para el 2026. En el mientras tanto, la mejor receta es estar parado sobre la gestión de los impuestos. Y estar parado sobre la gestión de los impuestos es todos los meses tengo que mirar qué puedo hacer que no estoy haciendo, o si ahora voy a hacer y comprar una maquinaria y estoy vendiendo un auto, si hago venta y reemplazo. O sea, todo lo que sea planificación fiscal exige que estemos muchísimo más encima de ella, porque como todavía no hay rebaja de impuestos y no hay devoluciones para las empresas, tengo que moverme yo para ver cómo consigo tal o cual beneficio para hacer más liviano, digamos, lo que termino ingresando por impuestos en Argentina.
O sea que es un tema, y obviamente requiere estar mucho más alerta con los impuestos provinciales, con los municipales, si me tengo que instalar en una provincia a ver si hay algún parque industrial que me libere de las tasas, o sea, tengo que mirar mucho más todo lo que tengo hoy porque todavía la rebaja no llegó. Va a llegar en algún momento, pero mientras tanto tengo que gestionar más. Esa es un poco la recomendación para las compañías en este momento y eso es lo que estamos trabajando asiduamente nosotros con nuestros clientes mes a mes, ¿sí? Poniéndole cabeza y viendo qué se puede hacer que la compañía no está haciendo para optimizar, porque no es solamente a veces reducir el empleo y por el lado de los costos, sino también el lado de la gestión, digamos, de los impuestos. Eso ayuda muchísimo. Bueno, no hay más preguntas en el chat, así que si nadie Hemos más, cumplido, hemos tratado sí, de han ser hablado de justos todo, no quedó nada, creo que por eso no hay y nos preguntas. pasamos 3 minutos y creo que hemos No, por cumplido con favor, un todo. placer. De mi Y bueno, lado el yo les año que viene con agradezco. reforma en mano o proyectos por lo menos, quedamos a disposición seguramente para dar una continuidad de esta charla ya con otro manuscrito de normas en la mano que seguramente van a permitir un abordaje mucho más completo. Genial. Bueno, como decía, yo les agradezco mucho a Ricardo, a Silvia, excelente charla y le dejo la palabra a Liliana para dar cierre a a este encuentro de la Comisión Legal perdón, de la Comisión de Administración y Finanzas. Mañana tenemos un almuerzo de la Comisión Legal y Fiscal y se me mezclan, que fue el último del año, así que muchas gracias a todos por acompañarnos durante el año. Sí, gracias, Clary. De paso pasamos el aviso que mañana en el Club Francés tenemos, en el Hotel Club Francés tenemos con el fiscal Luciani, que Muy es bien. quien llevó todo adelante el proceso de Cristina Kirchner, así que a todos los que quieran venir, bienvenidos. Gracias, Ricardo, gracias, Silvia, estuvo muy clara la exposición, me encantó y me encantó tu propuesta, Silvia, para el año que viene, porque va a ser muy rica esa charla. Ahí creo que hoy Seguramente. no tenemos tanta gente porque la verdad que la gente está con muchas cosas, me parece, pero bueno, queda Es un grabada fin para de los que no año que no pudieron. parece fin de año, parece un inicio de año, con lo cual digo, seguramente en el verano va a haber novedades y ya en febrero, marzo nos encontrará con los manuscritos en la mano y ya leídos y para poder hacer muchas más elucubraciones, pero en base a lo escrito ya. Genial, genial. Y queda grabado por si ustedes, Silvia y Ricardo, quisieran Sí, difundirlo ustedes y nosotros también en nuestro canal de perfecto. YouTube. La gente Muy sabe que los bien. socios saben que pueden entrar y escucharlos si no pudieron hoy justo a las 10 estar con nosotros. Así que un placer, chicos. Si quieren, los dejo para que saluden al auditorio y ya vamos cerrando. Bueno, nada, desearles felicidades a todos. Termina un año movidito, como dijo Ricardo, que tuvo como 2 años en uno, o sea que pareció un año mucho más largo porque se separó en dos partes, que lo hizo un poco intenso. Pero el año que viene debo decirles que va a venir un año de mucho trabajo y seguramente nos va a encontrar debatiendo ya proyectos y cambios para las compañías reales, que creo que eso va a ser un aliciente para que el año próximo haya mayor cantidad de inversiones y por lo menos proyectos, pensar en esos proyectos que hace tanto tiempo que tal vez están ahí formándose, pero que todavía no tienen, digamos, una forma concreta porque falta todavía la previsibilidad que dé, digamos, las nuevas normas, ¿no? Ricardo, te dejo a vos. No, nada, como decía Silvia recién, creo que el año que viene va a ser un año de mucho movimiento, va a haber muchas novedades, vamos a tener que estar encima de todo eso. Les agradezco mucho la presencia a todos y bueno, les deseo felices fiestas, ya estamos cerquita del fin de año. Bueno, Excelente. Gracias a felicidades, todos. ¿eh? Que Felices estén bien y fiestas, ¿eh? Que gracias, estén ¿eh? muy bien. Un Saludos, beso. Que chau, estén muy chau. Gracias. bien. Gracias por todo. Adiós. Saludos allá en SMS a todo el equipo.